Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y con el ciclismo en particular. Esto es La Grupeta, yo soy Carlos Barbado y hoy tenemos con nosotros a un referente del entrenamiento a nivel mundial, diría yo, como Jonathan Esteve. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Carlos, pues nada, un gusto estar con vosotros, con la grupeta. Con la grupeta, Jonathan, que está ahora mismo, bueno, está ahora mismo, no, es que vive allí, en México. O sea, que no es que esté allí por trabajo, no. Jonathan nos está hablando desde México. Antes de entrar en este episodio de la grupeta, me estaba comentando, ¿no? Cómo es la vida allí, cómo es la vida del entrenador. Y bueno, pues Jonathan, que sepáis que es doctor en ciencias del deporte, empresario del entrenamiento, es director de una empresa que se llama All in Your Mind. Y bueno, pues es científico, profesor, entrenador especializado en deportes de resistencia, lleva triatletas, atletas, algún ciclista habrá caído por ahí, ¿no? Jonathan también. También, también. Y bueno, pues es un referente internacional en el mundo del entrenamiento. Yo diría que una persona inspiradora, un apasionado del deporte y para mí, sin duda, uno de mis referentes absolutos, tanto en el mundo académico como en el mundo del entrenamiento. Así que, bueno, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo te va por allí, por México? Pues con amigos así que me presentan así me va muy bien. Bien, pues nada, Carlos, un gusto de verdad. Nos conocemos de hace años, de cuando la época de la universidad. Y, y bueno, pues estamos aquí como comentabas, ¿no? Resumiendo mucho para, de una manera más directa para quienes nos escuchan, pues dedicándome a llevar una empresa que tiene que ver con esto que nos apasiona, de la bici, de la carrera, del triatlón, etcétera, ¿no? De los deportes de resistencia. Pues fijaros, Jonathan, yo no sé si tú te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos, es que hace mucho tiempo, corría el año 97, 1997. Y bueno, yo me matriculé en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea, que por aquel entonces era la segunda promoción. Ojo, ¿eh? Segunda promoción. Y bueno, pues yo empecé con toda la ilusión del mundo, como cualquier estudiante que empieza una carrera nueva, y estaba la gente de la primera promoción, que iban un año por delante, y eran los que iban inaugurando la carrera, ¿no? Y uno de esos alumnos, muy brillante, que era conocido entre el alumnado porque sacaba muy buenas notas, era un tío muy, aparte de que era un tío muy majete, pues era un tío bastante aplicado, que estaba siempre con los atletas, entrenando al club de atletismo de la universidad, al equipo universitario y demás, pues era este señor que tenemos aquí, Jonathan Esteve, bastante conocido entre el alumnado. Y luego, pues, bueno, fueron pasando los años y Jonathan, pues luego, pues yo creo que coincidimos en el máster, ¿no? Después de la carrera hicimos un máster y Jonathan, como siempre, Doctorado. tan brillante como siempre, ya se veía que iba a llegar lejos. Y bueno, pues fue profesor de la facultad un montón de años, que dabas entrenamiento, si no recuerdo mal, ¿no, Jonathan? Entrenamiento Entrenamiento deportivo. deportivo. Entrenamiento deportivo. Luego ahí hubo una época que yo ya acabé la carrera y no estuve en la facultad. Y cuando yo retomé mi doctorado, mi tesis, y empecé a trabajar en la facultad, empecé con el TAFAD, no sé si te acuerdas que se abrió la FP y yo empecé dando TAFAD y luego acabé dando ciclismo en la facultad. Ahí coincidimos, nada, coincidimos muy poquito porque tú ya te fuiste para México rápido. Pero así fue, o sea, así es nuestra historia y desde esa época nos conocimos. Y entre medias, pues has escrito un montón de libros, has escrito un montón de artículos, como os digo, ¿no? Un referente. Como empresario del deporte y del entrenamiento, Jonathan, ¿cómo ves el sector? Cuéntanos un poco cómo está el sector allí en México. Bien, bueno, pues yo creo que justamente haciendo esa retrospectiva, hace años que conocí México, que tuve la suerte de conocer este país, del que ya soy ciudadano, por cierto, hace ya unos años, ya soy mexicano también. Y tienes acento, además, ¿eh? Eso me dicen siempre. Pues me di cuenta que hace unos años, porque ya casi hace 15 años, ¿no? Que llegué al país, yo veía que teníamos como una distancia, ¿no? Respecto a España y a Estados Unidos en cuanto bueno, pues las tendencias de esos dos países o culturas, digamos, que llegan aquí un poquito más tarde, ¿no? Pero pues yo creo que hoy día es mucho más fácil que haya una uniformidad, ¿no? Y que todo vaya más parejo, digamos, en cuanto al desarrollo, con lo cual no creo que sea muy diferente en general que en España.
Pero bueno, pues por eso comento, no sé qué os sonará a vosotros, pues que ahora hay un boom muy en particular con lo que se llama aquí el running, o sea, correr, y, y con gente joven. Esto es algo muy, pues, muy agradable, ¿no? Para los que llevamos años en esto, pues ver gente de 20 años que ahora, no sé, el chiste ahora en México es, digamos, la broma es que en vez de salir por la noche a ligar el sábado, pues se acuestan temprano porque van a ligar el domingo por la mañana saliendo a correr, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces hay un gran fenómeno con eso. Obviamente después de la pandemia hubo un boom, entiendo que también en España igual, con la venta de bicicletas, y gente que empezó en el Ujú. ciclismo, así, muy exagerado, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Siento que el triatlón, que yo llegué en la época en la que se popularizó muchísimo, pues ahora como que está estancado, vamos a decirlo así, o estabilizado, vamos a decirlo mejor, estabilizado. Pero bueno, en general pues ya es como que muy extendida la práctica de los deportes de resistencia a nivel aficionado. Ujú. Sí, yo creo que una situación similar a la que podemos vivir aquí. Y ahora que has hablado de los jóvenes, yo te sigo mucho en Instagram, estos vídeos que los stories, los reels y tal que subes, y además que son todos muy interesantes. Os invito a que sigáis a Jonathan en Instagram. Luego, si queréis, en la descripción del vídeo os dejo los enlaces de sus redes. Y me gustaría hablar un poco, como para empezar ya a entrar en materia, sobre el tema de rendimiento en los jóvenes, en jóvenes atletas. Yo te he oído hablar mucho de ello. Nos encontramos, en ciclismo nos pasa un poco igual. En ciclismo, si sigues un poco la actualidad ciclista, nos estamos encontrando que de categoría junior pasan a profesional. Ahora está esto como muy en boga, ¿no? Chavales de 17 años que dan el salto al World Tour, que es la máxima categoría, sin el paso previo del sub-23, que era lo que se hacía antes. ¿Cómo ves tú un poco el tema, ¿no? De los jóvenes atletas, cómo se les debe de cuidar? Bueno, pues mira, como estudiosos, ¿no? Como gente que venimos de la facultad y de maestría, doctorado y demás, sabemos que esto es un camino a largo plazo, ¿no? Entonces, independientemente de lo que pueda estar pasando a nivel comercial, ¿no? De que, pues porque también pasa en el fútbol, ¿no? O sea, de que desde hace años, ¿no? De que desde 15 años, 16 años ya quieren fichar a no sé quién que va a ser la siguiente estrella. O sea, más allá de ese tema de negocio, vamos a decirlo así, pues hay unas etapas de formación que no es nada recomendable saltárselas, ¿no? Porque pues sabemos, ¿no? Y hablando de una manera sencilla para todo el mundo, que a veces tú tienes que aprender a entrenar y tienes que entrenarte para poder entrenar a gran nivel. Entonces, si me salto alguna de esas etapas, pues corro un riesgo de que mi carrera deportiva se acorte muchísimo, ¿no? Y que lo peor aún es que no llegue, ¿no? Que no llegue realmente a sacar, a lograr transformar esas expectativas, ¿no? Eso es lo que opino en general. Y eso es algo que sí pasa y que hay que gestionar a veces mucho, pues con el entorno de los deportistas, ¿no? Véase no solo entrenadores, sino papás, sobre todo, ¿no? Porque creo que hay una gran distancia entre lo que normalmente hablamos del deporte aficionado y lo que es el deporte de alto rendimiento. Entonces, sí hay que, a veces hay gente que hay que enfocarle un poco para saber dónde estamos parados, qué posibilidades hay realmente de un alto rendimiento y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que hay una serie de etapas. Fíjate, yo creo que llevándomelo al ámbito nuestro del ciclismo, nos encontramos con casos excepcionales, como el de, por ejemplo, Pogachar, ¿no? Que es un chaval que con 10 y pocos, 18, 19 años, pum, destacó, ganó un tour súper joven, y el tío tiene ahora veintitantos y sigue siendo una máquina y sigue siendo y es el mejor del mundo. Y parece que como él, como en su caso ha sido así, todos los demás tienen que ser así, ¿sabes? Y claro, a lo mejor él es una excepción, pero ¿cuántos no se van a quedar por el camino por intentar seguir esa regla, ¿no? De pasar de junior a pro, ¿no? A World Tour. Entonces, yo creo que hay que cuidarles y que cada caso y cada deportista al final es un caso único y que hay que analizar en concreto. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Sí, mira, por ejemplo, pues yo tengo un poquito más de vinculación con lo que es la carrera, ¿no? Ya como deportista también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Wanjiru, en paz descanse, o Kelvin Kiptum, también en paz descanse, los dos, por accidentes, pues lamentablemente murieron, pero fueron dos corredores que salieron así, ¡guau! ¿No? Muy jóvenes también, Ujú. ¿no? Uno hace una década y el otro hace muy poquitos años, ¿no? Entonces, sí hay a veces casos así, pero como tú bien dices, hay que ponerlos mucho en un contexto. O sea, eso no ha de marcar la pauta para todo el mundo o para a lo mejor
chavales, vamos a pensar el caso español, chavales que viven en un contexto sociocultural diferente, ¿no? Y yo creo que, aparte en España, pues hay los medios, en general, ¿no? Las estructuras para que tú puedas hacer ese recorrido gradual, ¿no? Y como tú dices, luego están los excepcionales, pero eso no tiene por qué marcar la pauta de todos. Y luego llevándonos esto, Jonathan, al campo popular, al campo amateur, que al final, yo no sé tú, pero la mayor parte de los ciclistas que yo entreno son populares, amateur, Máster 30, Máster 40, gente que, bueno, que son apasionados del deporte y eso es fantástico y quieren alcanzar su mejor rendimiento y eso es fantástico. Pero me encuentro algunas veces casos como, pues no sé, alguien que lleva muy poquito tiempo montando en bici, a lo mejor unos meses o incluso un año y quieren ya pues hacer la Titan Desert, una vuelta por etapas en el desierto. Entonces yo le digo, piano, piano, o sea, vamos a ir despacito, paso a paso. Y esto cada vez es más habitual, también a lo mejor por las redes, ¿no? Esto de que si tú quieres conseguir, si tú quieres, puedes. Pero, vamos a ver, yo puedo, puedo querer ganar el Tour, pero no sé si voy a poder, ¿sabes? Entonces, no sé Sí. esto tú cómo lo enfocas, porque me imagino que en el triatlón con el tema del Ironman pasará igual y en la carrera con el tema del maratón pasará igual, ¿no? Que no han corrido un 10K y ya quieren hacer una maratón en 3:30, ¿no? Absolutamente. Y aunque no hablemos de marcas, simplemente como que llama mucho la atención al gran público, pues como que los retos más extremos, ¿no? Y aquí tengo varias lecturas. Lo primero, que es que, fíjate, no sé cómo es en España, yo me imagino que en España la educación física sigue siendo de manera general muy buena, como para que todo el mundo tenga como una base, ¿no? Pero pues hay otros lugares donde a veces la educación física, o personas en general, pues que a lo mejor los veías en educación física y dices, no manches, este no. Y ahora quieren correr maratones o quieren hacer esa Titan Desert o lo que sea, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Personas que se han abandonado a lo mejor físicamente, que no tenían unos fundamentos de mínimos, ¿no? Y ahora de repente, pues enloquecen como, como si fuera cualquier otra adicción, digamos, con esto de la bici o de correr, ¿no? Claro, pues hay que seguir unas etapas, porque de verdad que yo pienso esto, ¿no? No tiene más mérito hacer un triatlón más largo, una carrera de bicis más larga, que hacer una más corta, bien hecha, digamos, ¿no? Donde hayas seguido el proceso, te pongas unos objetivos con tu entrenador y lo cumplas, ¿no? Porque ir a sobrevivir, digamos, a un evento que no te has preparado bien, porque no te has dado los años incluso que necesitarías, pues tampoco esa medalla yo creo que a lo mejor te va a sentir tan bien en tu cuello cuando te la cuelguen, ¿no? Porque pues sí, creo que las redes sociales, sobre todo, el fenómeno finisher, ¿no? El fenómeno finisher, ¿no? Ujú. De poderme poner una camiseta de que terminé. Sí, pero ¿cómo lo terminaste? O sea, creo que aunque suene a cliché, el proceso es tan importante el disfrutarlo todos los días y no solo el evento, ¿no? Y luego en el evento, pues si nos pasa a la gente más o menos experta, que a veces nos va mal, pues imagínate a alguien que no tiene la experiencia, o sea, que te lo has de pasar bien, ¿no? O sea, aunque hablemos de deportes de sufrimiento, pero no puedes ir a, no puedes ir a, sin entrar en descalificar a nadie, ¿no? Pero digamos, no puedes ir así que la estés pasando tan mal, tan temprano y que acabes casi a rastras, pues lo vas a disfrutar mucho más si te das un poquito los tiempos, ¿no? Y para eso están los que nos dedicamos, los profesionales, pues como tú, como yo, como muchos entrenadores que nos escuchan, para guiarte, porque no es tan fácil, porque no, nos dejamos apantallar, porque cualquiera lo puede hacer, sí, pero con compañía y con guía y con dirección lo vas a hacer mucho mejor y lo vas a disfrutar mucho más. Yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que nosotros estamos ahí para, no solamente para programar entrenamiento, sino para educar un poco a la gente en todos estos aspectos, enseñarles y guiarles en el camino, en el proceso, y que obviamente que se dejen guiar. Yo alguna vez con algún deportista, pues bueno, pues al final le he dicho, mira, si quieres que entrenar conmigo, este es un poco el camino. Y si no, y si quieres hacer esta prueba dentro de 2 meses para la cual no vas a estar preparado, pues es que a lo mejor no te tengo que entrenar yo, ¿sabes? Y probablemente haya encontrado algún entrenador que le guíe, pero yo creo que ahí tenemos que ser taxantes, ¿no? Y trabajar con deportistas que realmente se dejen aconsejar. ¿Qué te parece, Jonathan, si nos metemos ya un poquito en entrenamiento, que es lo tuyo? Vamos. Estamos Vamos. en deportes de resistencia, deportes de resistencia. Pero cuánto de importante es la intensidad también en nuestros deportes, ¿no? Porque tú decías ahora, pues a ver, cualquiera puede correr una maratón, pero no cualquiera puede correr una maratón en menos de, no sé, por decirte en 3 horas, ¿no? Que es un poco lo que se pone siempre la gente como referencia. Entonces, claro, para eso hace falta intensidad, hace falta correr, pero correr rápido.
Sí, Entonces, sí. cuéntanos un poco, háblanos un poco de la intensidad en el entrenamiento. Venga, cuéntanos, abre un poco ese melón. Exacto, exacto. Bueno, ese melón tiene que ver con lo que se llama los componentes de la carga de entrenamiento, o sea, de qué está hecho una sesión de entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando hace unos momentos fuera de micrófonos hablábamos, ¿no? De cómo por tus tardes programas los entrenamientos, pues los entrenadores no solo ponemos kilómetros, no solo decimos que tienes que ir rápido, sino que es un conjunto de variables, ¿no? Y a veces la moda nos lleva, y seguro que en esta conversación hablaremos de intensidades, duraciones, recuperaciones, todo eso a que a veces solo nos centramos en una variable, pero es un conjunto de cosas. O sea, cuánto haces, a qué intensidad lo haces y cuánto recuperas si fuera un entrenamiento con pausas o así, ¿no? Entonces, tomando tus palabras, y me habréis escuchado y supongo que por eso me pasas el balón así, pues yo digo que sí hablamos de deportes de resistencia, pero que la resistencia no es lo importante, porque nadie quiere resistir más. O sea, resistir, ¿qué es? Saber cuánto aguanto, así como Forrest Gump, ¿no? Salí un día en bici o a correr y vi que podía seguir pero es que las competiciones no son por a ver quién aguanta más tiempo, sino que hay una meta. O sea, es de aquí hasta allí. Por lo tanto, si es en un espacio, lo que importa es, si lo hago en menos tiempo, la velocidad que alcanzo, ¿no? O la potencia, en definitiva. Entonces, a veces, el pensar en que tengo que hacer más volumen y más volumen, si te paras a pensarlo, y esto quizá hablando más para el deportista que nos escuche, ¿no? Pues ese no es el objetivo. O sea, realmente ese no es el objetivo. El objetivo es llegar de la salida a la meta lo antes posible. Por lo tanto, son deportes que es verdad que son de larga duración, pero cuyo objetivo no es la resistencia. Siempre el objetivo en cualquier prueba de desplazamiento es la velocidad, o sea, ir más rápido. ¿No? Y lo mismo nos puede pasar con los vatios, ¿no? Es que sostuve tantos vatios, sí, sí, pero llegaste más tarde que otro, pues ya está. O sea, tampoco nos tenemos que flipar, utilizando la palabra, ¿no? Por los vatios, porque pues, si yo tengo que llegar antes que otro, como sea, me explico, con más vatios, más lactato, más pulsaciones, menos. Luego la intensidad es un factor importante, en definitiva, ¿no? Y eso a veces, pues hay personas que no les gusta, porque lo que les gusta es entrenar mucho despacio, ¿no? Pero la intensidad es lo que si quieres competir, pues es bajo mi punto de vista, es de las primeras variables que tienes que observar. Ahora bien, no nos volvamos locos tampoco. O sea, alguien que está empezando, pues tendrá que salir en bici una horita, hora y media, 2 horas, suave, ¿vale? No tenemos que buscar la máxima intensidad todos los días y hacer las repes de HIIT o V2 Max. Pues no. O sea, es un equilibrio de cosas, pero bueno, de manera general, concreta, respondiendo a tu pregunta específica, pues son deportes donde de alguna manera le llamamos resistencia, pero el concepto, pues normalmente cuando sales a competir o te pones un número, pues es llegar lo antes posible, ¿no? Entonces no hay que descuidar los diferentes elementos que eso tiene. Volumen, intensidad y densidad, componentes de entrenamiento. Eso era el primer día de clase de teoría del entrenamiento, ¿no? Entrabas a clase y Exacto. Jonathan te explicaba eso, básicamente, en la facultad. Y claro, al hilo de todo esto, uno de los problemas que tenemos los entrenadores es medir el impacto que tiene el entrenamiento sobre el organismo del deportista. Es decir, claro, tú dices, hay un tiempo y hay una intensidad. Yo te voy a decir 2 horas a esta intensidad y mañana hora y media a esta intensidad y pasado mañana tanto tiempo a esta intensidad. Y todo eso va generando una fatiga y a lo largo de la semana, ¿cómo computo yo ese entrenamiento? ¿Cómo cuento la cantidad del entrenamiento? ¿La cuento en horas? ¿La cuento en porcentaje de la frecuencia cardíaca? ¿La cuento en vatios? ¿La cuento en ecos? ¿En ecos? ¿En ecos? ¿Qué es eso de los qué son los ecos? Esto es muy importante, ¿eh? Porque quien haya seguido a Jonathan y quien haya estudiado un poco, pues, toda la literatura, todos los artículos que él ha publicado, libros y demás, sabrá que hay una cosa que se llaman los ecos. Venga, cuéntanos, Jonathan. Bueno, pues mira, los ecos son las siglas de equivalentes de carga objetiva. Entonces, como tú comentabas, Carlos, viene a ser una manera de ponerlo todo junto, ¿no? Porque si solo cuento kilómetros o solo cuento mis vatios promedio de 20 minutos, o sea, ¿qué es más importante y así? Entonces, con mi amigo Roberto Cejuela, un entrenador muy destacado en España, que seguro que conocéis todos, especialmente en el mundo del triatlón y también del atletismo, pues nos inventamos hace ya que, no me acuerdo ya cuántos, pero bueno, como 15 años, un sistema de calcular y multiplicar el tiempo por la intensidad.
y considerar un montón de variables también, pero para simplificarlo lo diríamos así, para que tú puedas decir, oye, este entrenamiento vale 50 y este entrenamiento vale 60, luego este es más duro. Oye, pero eran 2 horas en zona uno y 2 y en cambio aquí hice una rep, sí, pero si multiplicas todo, este es un poco menos que este. Y entonces es una manera de que tú puedas sumar puntos en la semana y tengas un concepto más de dosis. Es decir, pues esta dosis es más que esta, pero la suma de toda esta dosis hace que esta semana sea más fuerte que la anterior. Y entonces es como los entrenadores modulamos cuánto entrenas, porque no siempre es más, sino Claro, llega un porque momento que llegas. para que la gente lo entienda, yo puedo entrenar a un ciclista, le puedo poner 10 horas de entrenamiento muy suave y a otro le pongo 7 horas de entrenamiento pero muy intenso. Pues a lo mejor resulta que en ecos pues han hecho lo mismo secos o han hecho uno más, otro menos, pero es una forma de cuantificar cuánto de duro, por así decir, es cada entrenamiento, ¿no? Exacto. Y en Y en qué... ciclismo Mm, hay una ventaja en el ciclismo y es que ya hay quien se ha inventado variables de estas, como son los TSS, ¿no? A ujú. través de la potencia. Pero pues tienes que medir la potencia para empezar. Y luego, y si no haces solo ciclismo, ¿qué? O sea, si haces triatlón, porque esto nos lo inventamos sobre todo porque teníamos un problema y teníamos que buscar la solución. Y el problema era que estábamos desarrollando una metodología de entrenamiento para los diferentes deportes de resistencia. Entonces, ¿cómo comparábamos la bici con la carrera? O sea, podemos discutir 80 episodios de tu podcast de qué es más, rodar 2 horas suave o correr 2 horas Es suaves. No, que pues es hombre, está complicado. claro que correr, pero ¿y 45 minutos o 60 o 70? Bla, bla, bla. Entonces, buscábamos un sistema porque precisamente para comparar deportes o para el multideporte, tipo triatlón, duatlón, acuatlón, etcétera, ¿cómo comparas, no? ¿Cómo sistematizas, que es un poco lo que hicimos, sistematizar programas de entrenamiento para diferentes niveles? Entonces necesitábamos un lenguaje común y los TSS, con todos los respetos, que es otra alternativa, bueno, pues provienen del ciclismo y digamos están muy condicionados a lo que es el ciclismo y medir potencia. Entonces esto, llevarlo a la natación no tiene ningún sentido, o sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, y estos son tantos TSS nadando, bueno, pues no tiene, o sea, tiene poco sentido, vamos a decirlo así. Entonces, pues teníamos que inventar algo que no dependiera de los vatios necesariamente y ahí es donde seguro que vamos a hablar ahora de la importancia de también medir otras variables, ¿no? Sensaciones, pulsaciones, lactato, etcétera. Ujú. De hecho, en ciclismo, yo como entrenador de ciclismo, en ciclismo te digo que utilizamos el TSS porque es como la variable más estandarizada, más extendida para medir la carga, pero bueno, todo tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, cuando metemos mucho entrenamiento indoor en rodillo, pues te salen TSS bajísimos y a lo mejor los entrenamientos han sido muy, muy intensos, ¿sabes? O sea, prima mucho el volumen, una cosa que nosotros vemos. Y luego en los entrenamientos de fuerza, entrenamientos en el gimnasio, ¿cuántos TSS equivalen? Pues no sé, pues nos encontramos esas problemáticas muchas veces. Pero bueno, Totalmente, sí, todo totalmente. tiene pros y contras, ¿vale? Bien, y luego a la hora de, siguiendo un poco ahora con planificación del, o bueno, si quieres, antes de eso hablamos de lo que estabas diciendo, ¿no? Frecuencia cardíaca. Nosotros en ciclismo estamos ahí a tope, ahora todo el mundo está a tope con los potenciómetros, con los vatios, con no sé qué. Incluso mucha gente, a mí me sorprende cuando llegan ciclistas a entrar conmigo, se sorprenden cuando les pido por favor que utilicen la banda de frecuencia cardíaca, ¿sabes? Estamos tan obsesionados con el vatio, que le digo, quiero que hagas 2 horas y media a esta frecuencia cardíaca. ¿Y a cuántos vatios? Hoy, mira, vamos a trabajar un poco más con frecuencia y se sorprenden mucho, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tú más o que consideras más importantes en el entrenamiento Pues para controlar la intensidad? yo considero que, como en todo, hay que relativizar y que si tienes más herramientas, mejor. Entonces, ¿a qué me refiero con relativizar? Pues que no nos vayamos por la moda. Es como si dijéramos ahora, oye, el lactato es lo más, ¿no? Porque lo he visto, que lo he visto mucho, ¿no? Y sí, muy bien, pero no podemos solo estar midiendo el lactato porque para empezar es que es complicado, ¿no? O sea, ojalá en una cosa así nos dijera el lactato, pero todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Es un método Entonces, intrusivo, hay que pinchar, hay que sacar muestras, o sea, claro, es ¿no? caro porque Claro. cada tira reactiva alguna pasta. Entonces, si tienes eso, úsalo, ¿no? Si alguna vez lo puedes medir, mídelo, ¿no? Mídelo siempre igual de mal, que como decimos nosotros, mídelo siempre igual de mal para que tengas una referencia, ¿no? Pero mira, las pulsaciones es algo que cualquier reloj ya hoy día, sin entrar en marcas comerciales, o sea, que te compras para caminar, ya te dice las pulsaciones. Y al final es una variable interna, como puede ser el lactato, ¿no? Y a veces, oye, si tienes
no le has cambiado la pila al potenciómetro, al pedal o lo que sea, y te quedas sin vatios, que no vas a hacer, que no, ya no puedes competir o qué, pues tendrás que saber trabajar de otra manera también, ¿no? De tal manera que creo que tener varias variables y triangular entre ellas, es decir, poder tener indicadores externos, porque también es como la velocidad, ¿no? La velocidad no en el ciclismo. Evidentemente tiene muchísimas limitaciones, pero si tú haces tú siempre el mismo recorrido y lo que quieres llegar antes, pues también a veces te tomas el tiempo, ¿no? Y por tanto la velocidad. Tampoco despreciemos el ver la velocidad, ver la potencia, ver las pulsaciones, sentirme, ¿cómo me siento yo? Buah, ¿Cómo yo me creo que siento? eso es Pues fundamental, Jonathan. O sea, cuando el deportista es claro, capaz de entender la percepción del esfuerzo, es que ya estamos aquí arriba, ¿sabes? Pero hasta que no la claro. entiende, es como que estamos en el proceso de aprendizaje todavía. Yo creo, ¿eh? Justo. Entonces, por ahí creo que tenemos que ir. Como tú bien dijiste, los entrenadores somos facilitadores, somos educadores, en definitiva, ¿no? Y si encima hemos pasado por la universidad también como docentes, entendemos un poco mejor, además de ser deportistas, ¿no? El qué le tienes que transmitir que ahora es prioritario. Como tú bien has dicho el ejemplo, ¿no? Del que iba a hacer 2 horas y le dijiste, no, hoy no mires los vatios. Te lo estoy diciendo para algo, para que mires tus pulsaciones, para ver, que veas cómo te sientas, para que no te obsesiones con el dato del potenciómetro hoy. Y otro día le enseñarás en una carrera a tomar decisiones tácticas, porque estás viendo que la grupeta se va o que uno Claro. se fuga, ¿no? Entonces, oye, sí puedo echar un ojo a los vatios, pero no voy a estar mirando el potenciómetro, voy a estar viendo que el fulano me abrió ya como 50 metros. Entonces, todos los indicadores que tengas, todos son buenos, todos tienen su aprendizaje, sus secretos, digamos, y también hay momentos en que no les tienes que hacer caso o tienes que priorizar a otros, porque hay que tomar, y esto es lo más importante, si hablamos de educar, hablamos de tomar decisiones. Entonces, hagas un test o estés compitiendo, tú tienes que tomar decisiones, porque no es solo la pantalla del teléfono lo que quieres mostrar o tu foto, ¿si me explico? Lo que quieres es pues, llegar antes, ¿no? Por lo tanto, para eso tienes que tomar decisiones. Y obviamente el ciclismo, yo siempre he considerado que es un deporte tremendamente complicado porque como es tan así, que puede pasar cualquier cosa, ¿me explico? O sea, que es muy diferente a una Sí, carrera que dan en vueltas al... ciclismo de carretera la estrategia influye muchísimo porque, bueno, pues al final, pues no es lo mismo ir en grupo que ir a rueda, que hay que saber leer muy bien la carrera. Precisamente hay un deportista que va muy, muy bien, un deportista que entreno, hace mountain bike, hace carretera y ahora tiene una prueba de carretera dentro de 2 semanas y hace poquito tuvo una de mountain bike y el resultado fue espectacular, superó todas nuestras expectativas. Y me decía, Carlos, en esta carrera que viene de carretera que tenemos ahora en 2 semanas, voy a estar adelante del todo. Y yo decía, bueno, es que la carretera es diferente. El mountain bike, al final tú sales, abres gas y los buenos se van para adelante y los malos se quedan para atrás. No hay mucho más. Pero en carretera influyen muchas más cosas, ¿no? Mm. Ajá, ajá. Entonces, pues en resumen de este punto, cuantos más indicadores aprenda el atleta para que a través de lo que les explicamos los entrenadores puedan tomar buenas decisiones, pues mucho mejor, la verdad. Mm. Yo creo que estoy también de acuerdo contigo. Bueno, vamos a otro tema importante, interesante, que además yo sé que tú ahí publicaste en su momento, fuiste pionero en artículos, los primeros artículos que salieron sobre la temática. No recuerdo exactamente más o menos en qué año, ahora nos dirás tú, pero es de algo que muchos de mis deportistas conocerán, porque alguna vez les hablo de ello y demás, que es el entrenamiento polarizado. ¿Ah? ¿En qué año publicasteis esto? Además fue con remeros, creo, ¿no? Los primeros estudios, ¿puede ser? ¿O estoy confundido yo? Bueno, remeros, pero esos eran de Stephen Saylor, o sea, algunos artículos que vimos por ahí, pero así que hayamos trabajado nosotros, de hecho, era con nuestros deportistas, ¿no? Creo que de las cosas que, que, que me han aportado más es poder evaluar a los propios deportistas que entrenaba para poder aprender cosas y poder transmitirlo en un artículo científico y de manera divulgativa posteriormente, ¿no? Pues mira, primeros artículos desde 2005. ¿No? Recuerdo. Y aparte me acuerdo de los atletas concretos, ¿no? Y 20 esto, años. sí, Y a mí justo, me justo, sorprende justo. cuando alguien habla de estos temas como si fuera algo, bueno, ahora con el tema de la zona 2 que está tan de moda, Ajá. ¿no? Ahora te voy a preguntar, que ya, oye, que llevamos ya media hora casi, o sea que nos queda poquito. Ya sabéis que cuadramos la grupeta media hora, nos quedan 2 disparos y ya. Eh, ahora con la zona 2 está tan de moda, tal, precisamente en estos días ha salido publicado un estudio superior, un artículo muy interesante también sobre la zona 2, pero bueno, que esto es algo del trabajo de rodaje, aeróbico, endurance, tal, no sé, primer umbral, que es algo que no es para nada nuevo
Y con el tema del polarizado pasa igual. Todavía me encuentro. Tú, Carlos, ¿tú sabes algo del polarizado este que es que entrena muy suave o entrena muy fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco. De primera mano, nos lo va a contar Jonathan, que es uno de los que más saben de eso. Bueno, pues mira, si hablamos de la zona 2 y 4 para situarnos, que es donde hablamos de los umbrales metabólicos, pues todo lo que hagas por debajo del primer límite y por encima del segundo límite, pues es un poco como que tratar de mantener un equilibrio entre ambos y sobre todo trabajar así de manera extrema, por eso se dice polarizado, ¿no? Resumiendo mucho lo que es cómo distribuyo yo las intensidades del entrenamiento. Entonces parece que en ciclos que tomes, por ejemplo, la semana entera o el mes entero, parece que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Porque si solo entrenas todo el día así a bloque, pues te quemas, ¿no? Y si solo entrenas muy suave o moderado, pues el debate en aquellos años era que parecía que la recomendación era entrenar moderado, ¿no? Como ahora se habla de la zona 2 y 3 y meterle ahí, y que eso ha de ser lo que más, ¿no? Bueno, lo que se vio Entre en aquellos umbrales, ¿no? años O es que, sea, era el entrenamiento entre umbrales. Era lo que se exacto, llevaba en esa época. Hay que entrenar entre umbrales. el término sweet spot que viene de los autores que El sweet popularizaron el spot. tema de la corrección. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, mira, todo funciona, es que todo funciona, solo que, como siempre decimos, depende, ¿no? Y a veces, pues hay modas y a veces hay errores, porque, por ejemplo, cuando se hablaba del sweet spot y toda esa época, yo creo que la gente abusó de trabajar mucho entre umbrales y nunca hacer suficiente entrenamiento suave. Entonces, parece que ha de haber una cuota de entrenamiento suave siempre, que de hecho es la mayoritaria, o sea, de hecho es la mayoritaria, salvo que tú entrenes muy poco. Tú sales solo 3 días a la semana, 1 hora y media, pues mejor dale un poco de todo. Y hombre, muy mal lo tienes que hacer para no mejorar, ¿no? Pero claro, la gente que quiere entrenar ya más de 4 o 5 horas, a ver qué le hace, ¿no? Entonces, parece, y resumiendo mucho para nuestros oyentes, parece que cuanto más quieras entrenar y más compitas en distancias relativamente cortas, te tienes que ir así a los extremos, ¿vale? Entonces, tienes que priorizar lo que os comentaba antes, que son deportes cuyo objetivo no es aguantar más, sino ir rápido. Entonces, acumula todo lo rápido que puedas o intenso, acumula todo lo intenso que puedas. ¿Qué pasa? Que para poder acumular más necesitas otros días ir muy suave, relativamente muy suave, porque si no te quemas, ¿vale? ¿Y por qué digo relativamente muy suave? Porque la gente que es muy buena o que tiene mucho nivel, su suave es estratosférico. Entonces, Claro. ahí es donde empieza la confusión, ¿vale? Porque si mi amigo, que es mucho mejor que yo, va a 250 vatios y va bien, dice, ah, pues entonces me quedo con el número 250. No, te has de quedar con cómo te dice que muy bien. Entonces, por eso, si abusamos del trabajo intenso, nos vamos a quemar porque entrenamos mucho en los deportes de resistencia, ¿no? Comparado con otras disciplinas. Entonces, pues está esa tendencia que yo diría que es para gente que entrene mucho y que tenga alto nivel, resumiendo mucho. Y está la tendencia de trabajar entre umbrales, o ahora recientemente el tema de la zona 2, que es para gente que entrene, pues quizá para no retos tan largos y que entrene poquito. Y luego, si quieres, empezamos con el tema de la zona 2 para ponerlo en contexto. Y oye, y lo de ¿qué relación, qué porcentaje le daríamos a entrenar suave y a entrenar fuerte? Bueno, pues ese todo lo que puedas, es muy difícil que tú hagas más de un 20-25% de trabajo en el segundo umbral o por encima en la semana. Es muy difícil. Tendrías que entrenar poquísimo para que hagas, no sé, el 50%, por decirlo así, ¿no? Venga. De tiempo, de tiempo. Estoy hablando de tiempo en esas zonas, ¿no? Entonces, necesariamente cuando haces tanto, porque eso es mucho, te tienes que ir a lo mejor esa famosa, que aparte conozco al periodista y también me entrevistó para su libro, el que hizo famoso lo del 80-20, ¿no? Bueno, pues esos son unos números redondos, muy exagerados, honestamente, porque si tú de verdad entrenas, no sé, 10, 12, 15 horas a la semana, es casi imposible que hagas 80-0-20, ¿ok? De por ciento. ¿Vale? Normalmente te vas a ir a cosas como mucho más discretas y de hecho, lo que hoy día yo creo que para la gente que nos escucha va a ser más habitual es recomendar algo más piramidal. O sea, a lo mejor 70% del tiempo aquí, 20% del tiempo aquí, 10% del tiempo aquí. En general, para aficionados, yo creo que es una distribución más probable que si entrenas relativamente bastante, te salga y te funcione. Bueno, nos estás dando trucos ya importantes, ¿eh? Hay alguno en la grupeta que está ya tomando notas aquí, apuntes, hostia, tal, ya verás, luego no van a preguntar cosas. Venga, última pregunta. Zona 2. ¿Qué es la zona 2? Eso te lo preguntaría yo porque, Es que cada uno dice porque una cosa. Para ti, ¿qué es la zona 2 para ti?
Muy bien, pues mirar, así como Carlos, nosotros venimos de, pues, de la academia, de la universidad, de poder estudiar el deporte, de haber visto y de haber hecho pruebas a ciclistas profesionales y ver lo que es las zonas reales, vamos a decirlo así, ¿no? Y hoy día tenemos como una no sé cómo llamarle, ¿no? Una marea de información por allá y también estamos muy condicionados, y no voy a decir marcas, por los cálculos que nos hacen ciertos dispositivos. Entonces, hay una desinformación con lo que es el concepto del primer umbral metabólico, ¿vale? Que es lo que para muchos es la zona 2. Y es eso. Entonces, si tú no te has medido nunca nada, entonces no sabes cuál es tu zona 2 para empezar. No, pero la ecuación que me dice el reloj y el FTP, nada, nada, nada. Nada. O sea, puede que estés muy equivocado y que no sepas dónde está tu zona 2. Muy probablemente, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente, pues la zona 2 es donde empieza a haber una producción de lactato, hay un cambio inicial en tu respiración y eso solo se puede medir midiendo esas variables, no hay de otra manera. Si No no es es un dar palos de porcentaje. ciego, ¿sabes? Claro. Claro. Entonces, digamos que donde pasas del suave al moderado, para entendernos, esa es la zona 2. Entonces, eso a nivel de salud es un punto crítico muy importante y donde investigadores famosos que también trabajan en el alto rendimiento han popularizado que ahí hay que trabajar. Pero también a veces creo que ha sido una forma de hablar y de transmitir que como casi todo el mundo utiliza ecuaciones y dispositivos que te estiman las zonas, pues como que es un poco lo que estábamos haciendo del polarizado de entrenar suave, claro, pero algunos lo tomaron tan, tan, tan suave, tan textual, de que hay que ir muy suave, que a veces infraentrenamos, ¿no? Entonces, hay un puntito ya mínimo de intensidad que para mucha gente que no tiene mucho nivel es pronto, en ese rango de intensidades, donde ya empiezas a sentir un poquito más de alegría y para muchas personas ahí está su primer umbral y por eso es importante que ya que echemos horas, las echemos por ahí, ¿no? Ese es uno de los motivos. Ahora, ojo, porque si tú no te has medido nunca, pues es que no sabes lo que es. Sinceramente, fíjate que has hablado de la percepción, Carlos, y es una percepción que no es tan fácil de identificar. No es tan fácil de identificar. Por mucho que algunos nos digan, bueno, es de donde hablaría conversación a donde ya converso, pero no tanto, no es tan fácil, ¿vale? Y en una escala de percepción podríamos decir que es 3, 4 sobre 10, pero esto que para nosotros es muy fácil de identificar por, como deportistas, expertos y investigadores de esto, para la población general eso de 3, 4 sobre 10 no es tan fácil de identificar, ¿no? Pero digamos que sería una mínima intensidad que para algunas personas es ya bastante intensidad como para hacer tanto tiempo ahí, que últimamente pues se han hecho investigaciones de la importancia que puede tener. Y creo que también, hablando de manera mucho más general, pues es una moda de cómo hablar y de cómo estar dando ciertos conceptos al público en general y como siempre hay que tener un equilibrio entre todas las informaciones que vamos recibiendo. Ese es mi punto de vista. Ujú. Pues oye, muy interesante. Yo, por ejemplo, cosas que me llaman mucho la atención cuando pongo este tipo de trabajo de rodaje largo, suave, sale la gente con la grupeta el domingo y dice, no, yo en zona 2. Luego veo yo el Training Peaks o la plataforma que utilice y digo, pero ¿qué zona 2? Si ha sido a tope todo el rato, ¿sabes? O sea, a la gente le cuesta mucho ir despacio. O sea, la gente en ciclismo, tío, sale la grupeta, llega a la primera subida y ahí todo el mundo, no, no, voy suave, pero nadie va suave, va todo el mundo apretando, 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 apretando. Entonces, yo también abogo mucho porque, no todo el año, pero en determinados momentos de la preparación es muy importante también hacer un trabajo de baja intensidad y de, bueno, baja intensidad, de la intensidad que toca en ese momento. Justo, pero es que mira, algo que pasa en el ciclismo mucho y últimamente está pasando un poco en la carrera, pero no pasaba tanto. Es que la gente no sale a entrenar, sale a competir, sale el guerrero del fin de semana que quiere Carreras ganarle a los. encubiertas, carreras encubiertas. Entonces, ojo, porque eso que es muy divertido y es respetable, también les tenemos que dar a veces un margen a nuestros atletas, pero a ver, hay que hacerles la pregunta, pero bueno, ¿tú quieres entrenar o solo quieres ir a jugar cada día que sales sobre la bici? Que es respetable, ¿no? Pero si vas a pagar un entrenador, probablemente te va a funcionar más que te prepare para una fecha concreta a que todos los domingos te pegues ahí el calentón, ¿no? Y por otro lado, si tienes nivel, de verdad, si tienes nivel, y nos lo puedes decir tú, Carlos, la gente que tiene alto nivel, su zona 2 es muy rápida. Es muy rápida. O sea, te tienes que esforzar en estar tanto tiempo en zona 2 como algunos hablan. O sea, te tienes que esforzar porque es muy, muy duro estar tanto tiempo ahí. Entonces, o no sabes dónde está, o, ¿no? O a lo mejor es que no estás haciendo suficiente calidad por arriba y por eso puedes hacer tanto aquí, pero luego que no me pidas un poco más, ¿no? Eso también pasa. Claro, sobre todo ahí pasan dos cosas, ¿no? En primer lugar,
que el que está entrenado, el que ha hecho un buen trabajo previo, esa zona 2 la va a tener más arriba y a lo mejor va con un compañero que no ha hecho ese trabajo previo y para seguirle va en zona 3 o va por arriba, ¿vale? Y en segundo lugar, claro, es duro, ¿por qué? Porque estamos hablando en ciclismo, para preparar ciertas pruebas de gran fondo, estamos hablando de entrenamientos de más de 4 horas y media, 5 horas. Entonces, al final, ahí influyen muchos factores, no solamente, o sea, ya es entrenamientos de tal volumen que se hacen bastante duros, también influye mucho ya también la alimentación, la hidratación, otras variables que también hay que evaluar y tener en cuenta. Pero bueno, que al final yo siempre digo, joder, Jonathan, es que estamos muy sujetos a las modas. Es que ahora estamos con lo de la zona 2. Hace 6, 7, 8 años estamos con el hit, todo el día hit, todo el día hit. Parecía que todos los días había que salir a hacer series. Y oye, hacer series, hacer intervalos es maravilloso y es súper efectivo y está muy bien, pero que todo, o sea, se trata de balancear un poco el entrenamiento, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo. Exacto. Y creo que el mensaje para los atletas, ciclistas que nos escuchen, es que pues para eso hay profesionales pues, que hemos estudiado, que nos actualizamos o que pretendemos estar actualizados, ¿no? Que hemos conocido a diferentes deportistas como para poderte recomendar, porque de verdad es complicado. O sea, entrenarse, autoentrenarse es muy complicado. Y aunque haya varias maneras de conseguir las cosas, porque a lo mejor tú haces los programas de una manera, yo los hago de otra, sí, pero no todo vale. No todo vale. Entonces, o tienes una idea y lo estructuras y lo organizas, es como una casa, ¿no? Se puede hacer de varias maneras construir un edificio, pero no de cualquier manera y no cualquiera se Claro. puede poner ahí a construir su casa, ¿no? Entonces, bueno, si te importa tu edificio, tu cuerpo, ¿no? Y el resultado que puedas tener luego, yo sí creo que vale la pena confiar en profesionales, ¿no? Que Yo nos hemos siempre tengo, dedicado. tengo dos frases, Jonathan. Una es que una cosa es entrenar y otra cosa es montar en bici. Hay gente que monta en bici 15 horas a la semana, pero no entrenan. Y claro, y luego como entrenador también te digo que entrenar a alguien es complicado, cansarle no. O sea, cansarle es facilísimo. O sea, yo le digo a mi madre que canse al vecino de arriba y le pone a dar saltos y a hacer flexiones y lo revienta. Pero eso no es un entrenamiento, ¿sabes? Sí. Entonces hay gente que parece que cuanto más le cansan, juego, qué bueno es este entrenador. Joder, hace unos entrenamientos durísimos. Bueno, sí, pero cansar a la gente es muy fácil, pero entrenarla no tanto, ¿sabes? A mí me pasa mucho con el entrenamiento de fuerza. Nuestros deportistas, que otro día hablaremos de eso, ¿no? Cuando dicen, ah, sí, no, yo sí estoy entrenando la fuerza, me pegan unas palizas mi entrenador personal, digo, oye, no, pues ese no nos, no, Mal. no, no es lo que queremos aquí, ¿no? Porque tú quieres montar bien en bici, no quieres subirte ahí de hecho una mierda. Entonces, bueno, pues sí, 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 justo, justo. Pues Jonathan, 43 minutos, tío, nos hemos pasado de tiempo. Yo creo que ha sido el episodio de la grupeta más largo. Para un día de rodillo. Sí, yo creo que, mira, además un entrenamiento de rodillo viene a durar más o menos eso. O sea, que les va a ir genial para cuando les toque rodillo. Aquí en España ya sabes que todavía estamos con mal tiempo. Esta mañana ha caído una buena, está lloviendo un buen rato, así que muchos me han pedido que les cambiara el entrenamiento a rodillo. Y este fin de Claro. semana dan lluvia, así que chicos, chicas, el sábado, quien no pueda salir fuera ya sabe lo que tiene que hacer. Nos vamos a despedir. Estaría contigo mucho más tiempo, pero bueno, ya tendremos ocasión de repetir otro episodio más. Seguro, aquí estamos, a la orden, cuando quieras, ahí, Carlos. Muchísimas gracias a la orden. Eso de ahí te ha salido mexicano, ¿eh? Muchísimas Sí. gracias, Jonathan. Un placer haber compartido este ratito contigo. Y nada, que vaya bien por allí. Muchas gracias y saludo a toda a la grupeta. Venga, hasta luego. Estéis bien, hasta luego.